Vayamos a nuestras Biblias y para repasar un poquito, vamos a leer un poquito breve. Leímos en Filipenses, ¿verdad? ¿Están conmigo en Filipenses todavía? Se ministraron las ofrendas en Filipenses. Bien, vamos a empezar en Filipenses, así la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Filipenses 4:6. 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ok? Aquí lo que vamos a ver es la acción de gracias. Y de esto les voy a estar hablando mucho. Con acción de gracias. Esto significa, hermanos, que durante nosotros estamos pidiéndole al Señor que nos ayude en cualquier cosa que tenemos necesidad, que también nos comprometamos a dar de gracia lo que recibamos de Él, a que nuestra vida esté dada hacia toda necesidad que tengamos. Entonces, eso significa, o sea, comprometernos con el Señor mientras estamos pidiéndole. Ahora, dele vuelta a la hoja allí a Colosenses 4. Colosenses 4. Colosenses 4. Y el verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pueden tomar su lugar y vamos a dar inicio con esto primero. Yo el otro día les comenté, ¿verdad? Porque me pidieron un tiempo para acción de gracias, y yo traía esto desde hace mucho. Y les dije ese día, ¿no?, que se los iba a compartir, y bueno, vamos a empezar ahora. El tema es acción de gracias, primera parte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, la vida en Cristo Jesús en agradecimiento. Y vamos a estar haciendo una pequeña comparación y diferenciando lo que es el agradecimiento para todo el mundo en general y lo que debe de ser el agradecimiento para nosotros, los hijos de Dios. ¿De qué le ayuda al mundo en general decir yo agradezco a Dios, yo oro por los alimentos y todo ese tipo de agradecimiento? Y cualquier cosa, les dan un trabajo, salen de una enfermedad y le dan gracias a Dios. Sí, pero hasta ahí. Ese agradecimiento es de muy poco peso, es de muy poco valor. Ese agradecimiento es muy conformista. No vamos a decir que no sirve de nada. No vamos a decir que es inútil, que está muerto. No, sí, tiene su cierto sentido también. Pero realmente tenemos que ser realistas. Tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Queremos llegar al éxito de todos, no a medio camino, no solamente empezar. Porque ¿quién triunfa en la vida si solo empieza? Y no continúa, mucho menos termina. Entonces, queremos ser objetivos y queremos llegar siempre en cada tema, en cada parte de la palabra de Dios que nos hable cada día. Queremos llegar al punto principal. Entonces, el agradecimiento que todo el mundo le da a Dios, sí, es cierto, es bueno, ¿verdad? Es bueno, excepto, ¿verdad?, en aquellas personas que realmente nunca dan agradecimiento, que todo se lo atribuyen a ellos, que todo es por sus fuerzas, por su sabiduría, por su conocimiento, etcétera, etcétera. El ego del hombre, el egoísmo, que tarde o temprano lo lleva a confrontar la realidad de la vida, quién es y para dónde va, y ajustar cuentas Dios con la persona. Bueno, entonces, el agradecimiento en ese sentido es muy corto, es muy conformista. Realmente de muy poco ayuda ese tipo de agradecimiento que todo el mundo expresa. Pero hay un agradecimiento fundamental en la vida del creyente. Hay un agradecimiento que nos sirve a nosotros de herramienta espiritual. Nos sirve a nosotros para estar en la vida en todo tiempo bendecidos. El agradecimiento que como hijos de Dios debemos de tener, debe de ser parte de nuestro estilo de vida, no ocasional, no circunstancial. El creyente debemos de vivir 24/7 agradecidos con Dios y 24/7 dispuestos a demostrar ese agradecimiento. Bien, continúa el otro punto. El agradecimiento existe
y se expresa y se da en dos partes y tiene su orden, el cual es perfecto. Y el primer agradecimiento se da en nuestras palabras. Esa es la primera parte del agradecimiento, nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el agradecimiento con nuestras palabras se da en el momento en el que nosotros estamos siendo sorprendidos por Dios, no por la vida, por Dios. Obviamente Él da la vida, pero seamos objetivos, aprendamos a hablar el idioma, el lenguaje divino. En el momento en el que Dios nos está sorprendiendo, bendiciendo nuestras vidas, nosotros decimos, oh, gracias, Señor, y nos sorprendemos. E inmediatamente le decimos, gracias, Señor, que me ayudaste en esto. Gracias porque llegué, venía cansado y venía con sueño en el camino, llegué. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo que me proveíste. Gracias por las finanzas que has arreglado en mi vida. Gracias, Señor, por la salud que me has dado. Gracias que me sanaste de esto. Gracias que ayudaste a fulano de tal porque te estaba pidiendo que lo ayudara. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por aquello. Y gracias por todo. De hecho, nosotros tenemos que acostarnos dando gracias, levantarnos dando gracias, viviendo dando gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vida que no da gracias es una vida fracasada, es una vida estancada, es una vida sin felicidad, es una vida con amargura. Y Dios realmente no nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos tristeza, desagrado. La vida es inútil, la vida no sirve de nada. ¿Y qué hace político? ¿Y qué este trabajo? No, la vida próspera es la vida agradecida. Vamos a estar hablando después de este tema de lo que son los pensamientos y de lo que son las palabras. El poder de las palabras, el poder de los pensamientos. Vamos a estar hablando también del tema de las actitudes. ¿Qué son las actitudes de nosotros? Son la expresión de nuestros pensamientos y de todo lo que hay dentro de nosotros. Es lo que expresamos. Nuestras actitudes debemos de cuidarlas. Y la actitud de una persona agradecida demuestra ese agradecimiento. Ahí viene este muchacho ahora en la puerta. Entonces, el agradecimiento Dios te bendiga, Edgar, bienvenido. Dios te bendiga, Edgar. Adelante. Me da gusto verte y a todos nos da gusto verte. Tu victoria es nuestra victoria. Tu triunfo es nuestro triunfo. ¿Okay? Entonces, vamos a estar hablando de esta serie de temas que son bien interesantes para que nosotros tengamos la verdadera vida que Dios quiere que vivamos, la vida que Dios quiere que disfrutemos. ¿Por qué no disfrutamos la vida en Cristo Jesús en la plenitud? El apóstol Juan le dice a Gallo, le dice, amado, le dice, amado, fíjese bien, amado, yo deseo que tú prosperes en todo como prospera tu alma. O sea que este Gallo andaba buscando con todo su corazón el reino de los cielos y su justicia, como Cristo lo dice en Mateo 6:33. Entonces, el apóstol le profetiza las añadiduras que son prometidas por Dios como parte de la plenitud de la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Entonces el apóstol le dice a Gallo, amado, le dice, yo deseo que tú prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces, Dios nos ha llamado a ser prósperos en todo. Nosotros nosotros no solamente somos espirituales, no solamente somos materiales, nosotros somos ambas partes. Y nuestra parte espiritual y nuestra parte física, material, deben de ser prosperadas de igual manera. Obviamente, empezando por lo espiritual. Lo espiritual. Entonces,
la vida que Dios nos da a nosotros es para que sea una vida próspera, bendecida. En la abundancia o en la escasez, Señor, te doy gracias. Gracias. Señor, dice tu palabra que te demos gracias por todo, por todo. Señor, hay escasez. Gracias, Señor. ¿Por qué? Algo nos está enseñando. Quiere que aprendamos a confiar en Él. Quiere que aprendamos a vivir, a reconocer que de quién viene todo don perfecto, toda buena dádiva. De Él. ¿Quién es el que cuida? ¿Quién es el que cuida el planeta, en la galaxia, el universo, los cielos, todo lo que existe? ¿Quién? Él. Porque Él lo hizo. Entonces, el Señor quiere que nosotros aprendamos a desarrollar en nosotros una vida agradecida, la vida del creyente. Fíjense bien, para que la vida del creyente sea una vida bendecida y una vida próspera, nosotros debemos de ser agradecidos. Obviamente, como yo les dije, voy a compartir este tema en 3 ocasiones. Esta es la primera parte y poco a poco les voy a ir hablando. Al último vamos a ver claramente no, a dónde queremos llegar, a dónde queremos aplicar el agradecimiento. Obviamente les voy a explicar algo de esto ahora. Pero, ¿por qué debemos de ser agradecidos? ¿Por qué? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién da la vida? Como dice el salmista, Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Entonces, ¿en quién existe primeramente el dar? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, encontramos el verbo dar. En Dios es en quien encontramos todo primero. Todo lo que nosotros podemos recibir de la palabra de Dios, todo lo que Dios nos hable a nosotros, cualquier tema en el que Dios nos hable a nosotros, cualquier parte de la vida de nosotros, todo empezó primero en Dios. Todo. Dios es dador de todo. Dios da la vida. Por lo tanto, Él es el único que puede cuidar nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, ¿en quién tenemos que encontrar? ¿En quién tenemos que encontrar la verdadera vida que agrada, que es feliz? En Dios. En Dios. Entonces, ¿quién es el primero en darnos ejemplo de ser dador? Él. Entonces, ahora, Él nos dice a nosotros que seamos agradecidos, ¿verdad? Pero con lo que hemos empezado a leer, dice que llevemos a la acción, que llevemos el agradecimiento a la acción, que la expresemos, que se vea. Esto tiene que ver con lo que dice el apóstol Santiago, ¿no? Dice el apóstol Santiago, dice, muéstrame, oh hombre insensato, dice, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los apóstoles, hermanos, mi respeto, ¿no? Hubiera querido andar yo caminando con el más pequeño de ellos. Cuanto más con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esta gente creyó y Dios los usó. Y explicaron y nos confrontan. Santiago nos confronta. Muéstrame, oh hombre insensato, tu fe sin tus obras, y te mostraré mi fe por mis obras. Imagínense que nosotros por la falta de disposición a aprender, nosotros no sabemos nosotros diferenciar el agradecimiento que otros nos expresan o expresan a los demás. No lo podemos diferenciar en la mayoría de los casos. Entonces hay mucho que aprender en este tema, en esta área, y una área del creyente es que debemos de ser agradecidos. Pero obviamente ya dijimos que primeramente el agradecimiento es de palabras, pero el agradecimiento se expresa en hechos, a lo que el apóstol Santiago también nos está haciendo referencia. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Dios nos demuestra que Él es el dador de la vida con Cristo Jesús, con los dones espirituales, con el Espíritu Santo, con una experiencia de nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios nos demuestra, todo se debe de demostrar. Entonces, no permitamos que la palabra de Dios nos hable allá donde dice, este pueblo de labios
honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a Dios con nuestra vida, con nuestro estilo de vida? Cuando nosotros estamos llevando nuestra vida en Cristo Jesús a la práctica, como el apóstol Pablo les dice a los filipenses. A los filipenses los elogia, los exalta el apóstol Pablo, porque era una iglesia que caminaba como realmente la iglesia debe de caminar. Los filipenses fueron una iglesia que llevaron su vida cristiana, su fe en Cristo Jesús, la llevaron a la práctica, porque el evangelio es práctico. El evangelio no es teoría, no es teología. El evangelio es el buen samaritano. Ese es el evangelio, el buen samaritano. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera de noche nos queremos despertar cuando el Señor nos está despertando para que oremos? ¿Qué quiere decirnos algo? Ni siquiera eso queremos sacrificar a veces el sueño. A veces no queremos sacrificar la carne cansada para venir a adorar a Dios, a pagar nuestros votos. No, y estoy hablando de lo primordial. ¿Y cuánto más decirles ir a visitar a un enfermo? ¿Verdad? ¿Cuánto más de ir a visitar a un enfermo? ¿Cuánto más de animar a alguien que ande decaído? Imagínense que el que anda desanimado contamina al que anda perseverando un poco. Qué extraño es eso. Qué extraño es eso que el débil jale al que anda un poquito fuerte a veces. Entonces nosotros debemos de llevar el agradecimiento a la práctica, a la práctica. Ok, ya, damos gracias de palabra. Ok, el agradecimiento de palabras es encender, es activar ese sensor que nos lleve a la práctica, al agradecimiento práctico, a vivir una vida agradecida. Ahora, el ser agradecido nos hace vivir más agradecidos, recibir más, seguir siendo más agradecidos, fortalecernos en el agradecimiento y llegar a desarrollar una vida poderosa en Cristo Jesús. Una vida edificada sobre la roca, que sacuda lo que sacuda, nada lo derriba. Entonces, por eso nosotros debemos de procurar vivir la vida que Dios nos ha dado. La vida que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Una redención en Cristo Jesús, una vida diferente. Debemos de tratar de enfocarnos en eso. Que nuestra vida tiene que ser totalmente diferente después de que nos entregamos a Cristo Jesús. Entonces, una vida agradecida en palabras y en práctica. Recuerde, las palabras solamente son encender el sensor del agradecimiento en nosotros y llevarlo a la práctica, Entonces, ahorita les voy a explicar un poco, porque les voy a ir adelantando un poco cada día que toquemos este tema, pero donde vamos a ver, vamos a aplicar cómo es el agradecimiento, va a ser al final de esto. Bien, entonces, dijimos que el agradecimiento tenemos que llevarlo a la práctica. Bien, quiero que me acompañen a Mateo 10. Mateo 10. Vamos a ver en las palabras de Cristo, ¿qué nos dice él referente a este tema? Mateo capítulo 10 y verso 8. El verso 8 en la numerología, algunos de ustedes lo saben, a otros se los voy a recordar. El número 8 en la numerología es el nuevo comienzo. Nuevo comienzo, iniciar de nuevo. Y mire qué interesante lo que nos dice en este verso 8, para que nosotros iniciemos una nueva vida en Cristo Jesús. Dice Mateo 10 y verso 8, dice,
Leámoslo todos juntos mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste. ¿Cómo dice la última expresión? Bien, entonces decía al principio de que todo el mundo dice que somos agradecidos, y no lo niego. No, todo el mundo somos agradecidos. Pero, ¿qué tipo de agradecimiento tiene el grupo A y qué tipo de agradecimiento tiene el grupo B? ¿Y en cuál de esos grupos debemos de identificarnos nosotros? ¿En cuál de esos grupos? Entonces, todos dicen, yo doy gracias a Dios por todo, no necesito ir a una iglesia. Esas son blasfemias. Eso es Satanás hablando a través de las personas, ¿no? Vamos a hablar de las palabras más adelante para que aprendamos a hablar también como hijos de Dios. El mismo Cristo está diciendo aquí, sanad a los enfermos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Yo lo que les decía al principio es que yo quiero explicarles a ustedes, enseñarles, conforme a la Biblia, el estilo de vida de agradecimiento en el que nosotros debemos de vivir. Nuestra vida debe de ser una vida agradecida, pero no de labios, no de palabras, de hechos, de hechos. Que los demás vean que nosotros somos personas agradecidas con Dios, que los demás vean que nosotros somos diferentes, que nuestras obras que demuestran la fe nos hacen vernos ante los demás que somos diferentes y que hay algo nuevo en nosotros. Y ese estilo de vida, a nosotros nos va a hacer felices. Y vamos a decir, esta es la vida en Cristo Jesús. Y vamos a experimentar lo que Cristo hizo. Cuando Cristo entró a la casa de Simón el fariseo, ¿verdad? Y llega aquella mujer a enjugarle los pies y hacer todo aquello que conocemos en esa historia de la Biblia. Y vamos a entender por qué Cristo entró a la casa de Lázaro y le dio aquella enseñanza a aquellas dos mujeres, y por qué Cristo llegó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces vamos a entender eso cuando nosotros andemos haciendo lo que Cristo hizo y lo que Él nos manda hacer. Y el mismo Cristo dice, de gracia recibiste, date gracia. Yo quiero decirles algo bien importante. Y yo quiero, y esto ustedes lo van a poder estar viendo en YouTube o en la aplicación de la iglesia. Cuando son los temas así, vayan y véanlo. Fíjense que los temas que hasta ahorita se han subido, solo yo los he visto y le he dado mi like ahí. Y sé que ha sido yo porque como iban enumerándose, ¿verdad? Eso significa que no hay mayor importancia, ¿no? Pero espero que la haya. Entonces, imagínense que el mismo Cristo dice, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Y qué peligro tiene esto? En el desierto, empezó a caer el maná del cielo. Empezó a caer el maná del cielo. Y cuando cayó el maná, cae el maná y caen las leyes también, cómo se iba a comer el maná. Se iba de lunes, de domingo, a jueves se iba a recoger un efa de porción para cada uno, para cada día. El día viernes se iba a recoger doble porción para que sirviera para el día sábado, porque el día sábado no tenían que hacer absolutamente nada. Y se les dijo, si ustedes recogen los otros días más de la porción que se les ha dicho, se va a engusanar y va a hieder. ¿Cómo huele el pupú de los animales? ¿Cómo huele nosotros? ¿Verdad que no son olores agradables? Y lejos de agradables, son peligrosos. Son peligrosos. ¿Verdad? Son peligrosos.
el olor que tiraba el maná, que se arruinaba, yo creo que era peor que estos olores que les acabo de mencionar. Y muchos lo hicieron. Y Dios se enojaba con el pueblo. Y Moisés se enojaba también con el pueblo por desobediente. Por incrédulos. Eso es incredulidad. Entonces, hermanos, lo que se guarda, que no se debe de guardar, se pudre. Y lo que se pudre, descompone y daña. Y el agradecimiento que debe de ser expresado y que no se expresa, se pudre. Y hace daño. Daña la fe. Daña la vida del creyente. La daña. El agradecimiento debe de fluir, fluir, fluir. Porque el agradecimiento va y viene. Entre más usted da, más recibe. Entre más usted da, más recibe. Mientras que el agradecimiento, cuando se queda atesorado, se pudre y hace daño. Después empezamos a ver a todos los hermanos en la iglesia, los empezamos a ver que ninguno sirve como cristiano, que ninguno da testimonio, y le empezamos a ver todos los defectos, hasta los que no tiene. Imagínense que los pastores somos culpables cuando las ovejas pecan. ¿Qué es eso si no es podredumbre de falta de agradecimiento? Y nosotros debemos de aprender a llegar a animar al que todavía se puede, no al que nos puede desanimar. Que son cosas que tenemos que tener cuidado también. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros desarrollemos entonces una vida del verdadero agradecimiento? Del agradecimiento no solo de palabras, sino que de hechos, de hechos. Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por mis obras. Entonces, es bien importante que nosotros no caigamos en este error. Debemos de nosotros saber que la vida del creyente agradecido no es la misma vida de toda persona agradecida, es diferente. Porque, fíjese bien, ahorita vamos a llegar a eso, ¿verdad? El agradecimiento como parte de nuestra vida práctica nos proyecta a niveles de bendición, a niveles de estabilidad, de bendición, en donde no hay escasez, no hay escasez, no hay escasez, hay alegría, hay victoria, hay triunfo, siempre, siempre, siempre. El verdadero agradecimiento en el cristiano es para que nosotros permanezcamos siempre firmes en Cristo Jesús. Entonces, quiero que me acompañe aquí al libro de los Hechos. Acompáñeme al libro de los Hechos, al capítulo 20. Mire lo que acaba de decir Jesucristo en Mateo 18. Ahora veamos lo que dice Hechos 20 en el versículo 35. Hechos 20, verso 35. Y esto yo se los he dicho a ustedes que en los evangelios no está registrado. Sin embargo, lo está diciendo ahorita Cristo en Mateo 10:8 y aquí lo está diciendo el autor de Hechos. Dice en el verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ¿qué? Bien. El agradecimiento se muestra cuando nosotros ayudamos a los demás. El agradecimiento se expresa cuando ayudamos a los demás. ¿Usted quiere saber cuándo usted está expresando agradecimiento a Dios? Cuando usted está ayudando a los demás. Y dice, continúa el verso diciendo, dice,
debe de ayudar en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los demás y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Existen las personas que son asadones, ¿verdad? ¿Saben cuáles son esas personas que son asadones? Solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro, solo para adentro. ¿Verdad? Sí, bueno, sí, ahí entra un montón de cosas, egoísmo, codicia, avaricia, idolatría, porque idolatran el dinero. La avaricia, dice la Biblia, que la avaricia es idolatría. Se llega a adorar el dinero a todo lo que nosotros hacemos, lo que somos, y es peligroso. Entonces, hay personas que solamente son para adentro y para adentro y para adentro, y ser para adentro no se prospera. Más bienaventurado es dar que recibir. Ahorita vamos a llegar a otra cita bíblica para que veamos esto. Entonces, si nosotros queremos tener una vida estable, porque el punto aquí es llegar a tener una vida estable en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, tener una vida estable, firme, sólida, ¿verdad? Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, en todo he sido enseñado así para tener como para padecer necesidades. ¿Verdad? Entonces, debemos de enfocarnos en tener ese estilo de vida, una vida estable, firme, creyendo en Dios en todo tiempo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con esta área de nuestra vida. Este tema es solamente una área de nuestras vidas. La vida del creyente tiene que ser una vida dadivosa. Debe de tener una vida agradecida. Si nosotros logramos fortalecer esta área de nuestras vidas de ser agradecidos, y obviamente vamos a ir viendo durante los 3 temas y mayormente en el último tema, vamos a ver verdaderamente la vida agradecida. ¿Verdad? Entonces, si nosotros fortalecemos esta área, esto solamente es una área de nuestras vidas, una área. Si nosotros fortalecemos esta área en nuestras vidas, nosotros tenemos asegurada una parte de nuestras vidas que nos va a ayudar para tener una vida integral, estable, fortalecida, fuerte en Cristo Jesús. Fuerte en Cristo Jesús. Ahora, nos pedirá algo Dios para dejarnos en desventaja, porque por ejemplo, Dios nos pide el diezmo, ¿verdad? Y el diezmo solamente es el 10% de X cantidad. Si usted tiene $100, gana $100, Dios le está pidiendo $10. ¿Cuál es mayor? ¿El 10 o el 90? ¿Y habrá alguna comparación entre esos dos números? No se pueden comparar. Porque el 10 es poquito y el 90 es mucho, no se puede comparar. ¿Podemos comparar la fuerza de un joven de 20 años a uno de 50, de 60? No se puede. Entonces, ¿nos deja en desventaja a Dios pidiéndonos el 10? Él quiere bendecir el 90. Él quiere prosperar el 90. Él quiere fortalecer el 90. Él quiere santificar el 90. Él quiere prosperar el 90. Entonces, en todo lo que Dios nos pide, ¿nos querrá dejar Dios en desventaja? Nos quiere poner en ventaja sobre lo negativo del mundo de las tinieblas. Nos quiere poner en ventaja sobre todo lo que hay en este mundo. O sea, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros entonces? ¿O qué es lo que Dios desea hacer con nosotros cuando Él nos pide algo de nuestras vidas? Él busca prosperar nuestras vidas. Él busca prosperar cada área de nuestras vidas. Cada área. Entonces,
Cuando Dios nos pide que seamos agradecidos en hechos, en hechos, en hechos. Dios busca fortalecer esa área de nuestras vidas para que nosotros estemos fuertes. Va a venir Satanás, va a venir, va a rebotar. No se va a poder acercar. ¿Por qué? Porque vallados de ángeles, guerreros, va a tener el Señor alrededor nuestro. La fe de nosotros va a estar fuerte, que vamos a decir, no, esto no es nada. Esto es mentira. Esto es mentira. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? Mire, quiero que me acompañe. Quiero que me acompañe a 2 de Corintios. 2 de Corintios, vamos a ver qué es lo que Dios capítulo 9. A veces la ignorancia, la insensatez no nos permite ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La dureza de corazón no nos permite ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el propósito que hay en la voluntad de Dios. Bien, dice 2 de Corintios, capítulo 9. Y en el verso 6, voy a leer empezando del 6. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí viene el punto. Aquí viene el verbo dar, que tiene que ver con el ser agradecido. El agradecimiento se expresa con dar. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces, el agradecimiento se expresa dando, ofreciendo, disponiendo nuestra vida, disponiendo lo que todo a nosotros pertenece, a Dios y a los demás. A Dios y a los demás. Entonces dice el verso 7, cada uno, no dice el que quiere, cada uno que es parte del cuerpo de Cristo, cada uno de lo que dice Cristo, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Y se repite en el mismo verso el verbo dar. Al dador, alegre. Entonces, ahora, pero ¿nos quiere dejar Dios en desventaja con pedirnos algo de nuestras vidas? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Lo que Dios nos pide de nuestras vidas es un poquito de todo. Ahorita se los explico. Bien. Dice el verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿A qué nos lleva el Señor y por qué Dios nos pide que nosotros desarrollemos una vida agradecida, manifestando el agradecimiento a través de ser dadivosos? ¿Por qué? Porque Dios quiere que abunde en nosotros toda gracia. De gracia recibiste. Cuando encontramos la palabra gracia significa lo que recibimos de Dios. Ser agradecido, dar gracias, tiene que ver, y vamos a ir hablando un poquito gradualmente de todo esto, definiendo la palabra agradecimiento. Dice, para que abunde en vosotros toda gracia. Quiere decir de que entre más yo doy, más tengo. Lo que les decía hace un momento. El agradecimiento y el llevar el agradecimiento a la práctica es para que nosotros tengamos más. Y al tener más, estamos más fuertes en Cristo Jesús, en esa área de nuestras vidas, y desarrollando cada una de las áreas de nuestras vidas en Cristo Jesús, vamos a llegar a tener una vida integral, desarrollada, firme, estable en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios entonces al decirnos que seamos agradecidos, que no seamos escasos? El que siembra escasamente. ¿Y qué pasa si usted va a necesitar una porción más amplia el día de mañana y usted fue escaso en el pasado? ¿Nos va a servir? No nos va a ayudar. ¿Podemos cruzar el problema? Es probable, no siempre. Es probable que sí, a través de una humillación genuina
y ver el favor de Dios conforme a la multitud de sus misericordias y de sus piedades. Pero eso no es seguro, vayámonos por lo más seguro. Hagamos todo lo que es más seguro, porque eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que abunde en nosotros toda gracia, ¿a fin de qué? Teniendo, ¿cuándo? Véanlo, léanlo, no me miren a mí, vean ahí mientras yo lo leo. Teniendo, ¿cuándo? Siempre, en algunas, en todas, y en cuántas, en algunas, en todas las cosas, ¿todo qué? No es un poquito, ¿verdad? Dios no es escaso, hermano. Y la vida en Cristo Jesús no debe de ser escasa. Nuestra vida tiene que tener visión hasta dónde Dios nos ha llamado. Hasta ahí tenemos que ver. Hasta donde Dios, le dice Dios a Abraham, después de que Dios le da opción a Lot que escoja, y el sinvergüenza escoge lo mejor dejando en desventaja a Abraham, pero Abraham lo hizo en justicia y Dios lo respaldó y le dice Dios después de eso, mira al norte, mira al sur, al este, al oeste, mira todo lo que tus ojos alcancen a ver, todo te lo doy. Todo te lo doy. ¿Le dio a Abraham a escoger aquel? Sí, le dio a escoger en justicia. Que el sinvergüenza se aprovechó, le fue como en feria, todo fue destruido y quedó sin nada. ¿Quién fue favorecido? Abraham. Abraham. Debemos de buscar eso, que todo lo de nosotros esté siempre, siempre bendecido. Entonces dice, para que en todas las cosas lo suficiente, para que siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena, o sea que es para que nosotros tengamos cada día más y más y más para nosotros y para ayudar a los demás. Para que abundemos para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Es justo ayudar demostrando nuestro agradecimiento? Eso es justicia. Eso es justicia. Eso es justicia. Y una vida agradecida y desarrollada en ese sentido es una vida que agrada a Dios y es una vida que va a ser próspera. Próspera, próspera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Bendecirnos. Que siempre tengamos en todas las cosas lo suficiente. Que si viene un demonio, tenemos nosotros dos legiones de ángeles a favor de nosotros. Ayudarnos, tenemos lo suficiente. ¿Verdad? Entonces, necesitamos tener lo suficiente. Lo suficiente. Para que lo que venga nos haga el mandado. Nos haga el mandado. Entonces, ese es el propósito. Que nosotros seamos agradecidos, pero en la práctica. Les voy a dejar, bueno, aquí les dejo con esto, ahorita voy terminando. Con esto les dejo el propósito de Dios. Ahora ¿cómo se demuestra el agradecimiento en la práctica? Es bien sencillo. En la práctica el agradecimiento, quien nos da un tremendo ejemplo es el buen samaritano. El buen samaritano. El buen samaritano, fíjese de lo que se despojó. Primeramente se despojó de su tiempo. De su tiempo. De su tiempo. ¿Y nosotros qué decimos? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Vamos a estar hablando de los pensamientos y de las palabras. Vamos a estar hablando de eso porque eso es lo que no nos deja prosperar. Y un día bien y un día mal, y así no. Miren, últimamente a mí no me alcanza el tiempo para disfrutarlo. Yo quisiera más, pero lo ando disfrutando al máximo. En todo. Lo ando disfrutando al máximo el tiempo. Estoy aprendiendo. Sencillamente estoy aprendiendo. Entonces, el buen samaritano, lo primero que dio de gracia fue con su tiempo. Tiempo. Y ahorita el tiempo es el que nos premia, ¿verdad? Y menos tiempo tenemos para Dios. Eso significa que no hay agradecimiento. Y estamos graves, algunos,
porque a veces no tenemos tiempo para congregarnos. Y no me mienta, si no hay tiempo para congregarnos, no va a haber tiempo para ayudar al necesitado allá afuera. Todo eso vamos a estar hablando con más amplitud. Debemos de tener tiempo para edificarnos y para ayudar. Y cuando no tenemos tiempo para ni uno ni para lo otro, quiere decir que nuestro agradecimiento está bien enano. Debemos de hacerlo crecer. Número 2. ¿En qué mostró el buen samaritano su agradecimiento en la práctica? En sus finanzas. En sus finanzas. Y no escatimó gastos. En sus finanzas. Gracias por la ofrenda, ¿verdad?, que se recogió para el pastor Fernando Gallegos en México. Les manda muchos agradecimientos y ellos expresan mucho el agradecimiento, ¿verdad? Y muy bonito. Un saludo para todos y mucho agradecimiento. Gracias, hermanos, que se encargaron de contarlo y de enviarlo. Gracias. El hermano ya lo recibió. Les manda muchos saludos y muchos agradecimientos. Ya el próximo mes lo vamos a tener aquí con nosotros. Y entonces yo sé que va a expresar cómo va la obra, el proyecto que tienen. Y eso es parte de ser agradecidos, ayudar a los demás. Ayudar. Entonces, yo necesito ayuda. El área financiera, y es que son cosas que nos cuesta, el área financiera. Entonces, este hombre no escatimó gastos y todavía dijo, si no te alcanza esto, cuando yo regrese te pago lo demás. Okay. 2 cosas. Tercer cosa, y solamente 3 cosas voy a mencionar ahorita, para que podamos captar con más facilidad. Su comodidad. Se despojó de su comodidad. Dice que subió a su cabalgadura al hombre y él caminó. Y no solo caminó, sino que tuvo cuidado de ir jalando el animal en donde subió al herido. Se despojó de su comodidad. Entonces, y todo esto tiene que ver para que nosotros mostremos el agradecimiento allá afuera. El agradecimiento se demuestra en muchas áreas a Dios, en muchas áreas. En palabras, en congregarse y en ayudar a los demás allá afuera. ¿Qué dice Cristo en Mateo 18? Sanad al enfermo. Sanad al enfermo. Echa fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esa es la vida de la iglesia. Esa debe de ser la vida de la iglesia. Esa debe de ser la vida del cristiano. Amén. La próxima porción se las doy próximo domingo. Y les voy a dar 3 temas de esto para que quede un poco claro y después vamos a seguir hablando de lo que son los pensamientos, las palabras y las actitudes. ¿Verdad? Si ustedes no pueden venir, Janine se encarga de subirlas a YouTube y no las sube en el momento, pero entre la semana ya está ahí, para que ustedes las vayan viendo. Así de que, ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros en este tema? Es que nosotros tengamos en todo abundancia, ¿verdad? Así de que el agradecimiento en la práctica, recuerden al buen samaritano. Mateo 10:8 y el buen samaritano. Mediten en eso. Pónganse de pie.